Buenas tardes o buenas noches. Vamos a empezar esta sesión que realmente el enlace es de hace 2 meses. Fue el 28 de noviembre que hicimos esta sesión de la dimensión relativa, la parte psicológica. Y yo, pues, buenas tardes, Regina. Yo estuve mirándola ayer mismo porque la vi ayer, porque me la mandó expresamente, porque hay dificultades técnicas en poderla ver. Son dificultades técnicas ya que está arreglando Xavier la cuestión de la web. Bien, si nos situamos, hablamos antes y después de Freud, esto quedó claro, y luego vamos introduciendo conceptos nuevos para que podamos irlos solucionando. La sesión de hoy voy a seguir las diapositivas porque vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a ver, comparto pantalla. Bien, estamos trabajando la antropología psicoanalítica, para darle un nombre concreto, y nos hemos centrado en la última sesión en el concepto del yo, diferenciando el yo superficial, el yo de estar por casa, que es el ego, del yo profundo o la mismidad. Eso es lo que estuvimos trabajando. Y en ese trabajo, como indican los dibujos, espero que de donde no hay respuestas, vayamos encontrando la respuesta. Bien, aquí he puesto yo hoy mi correo personal. No tengáis ninguna duda ni ansiedad en, valga la palabra, molestarme. No me es molestia, todo al contrario. Si hay alguna duda, me podéis consultar con toda tranquilidad. Hoy realizamos la de enero el 23 y nos quedan 4 sesiones que las fechas son exactas. La que hemos modificado, recuerdo una vez más, es la de abril, que en lugar del día 9 es el día 2. Bien, mi intención de hoy es cerrar los ojos o abrirlos y ante esta diapositiva que es el infinito, en que el ego queda ensimismado, el ego queda asombrado, el ego queda sorprendido y es capaz de hacer silencio y contemplar eso. Entonces no es el ego, es toda la realidad nuestra que no solo contempla, sino que se siente algo más que depasa el ego. Es este contemplar. La palabra contemplar está compuesta de cum, que que significa junto a, al lado de, con, y templare es la apertura que se hacía para poder ver lo que había en el cielo. De ahí viene contemplar. Y en esta contemplación silenciosa, que todo el mundo puede hacer, incluso en plena ciudad, es cuando dejamos, cuando el ego, nosotros mismos, dejamos estos ruidos interiores, estos pensamientos, para estar en silencio. Esto es la realidad nuestra profunda, que diría más, eso que contemplamos con los ojos, sea con el cielo o sea en plena mar del día, no, no es preciso que sea solo la noche, sino cuando vas a dormir contemplas el cielo y cuando te levantas del cielo
es el cielo azul, claro. Y me atrevo a decir, aunque fuese nublado y por la noche tempestad, siempre es algo que contemplamos. En esta contemplación, todo lo que el ojo ve no es más que el vestido de la realidad última en que vivimos, estamos y somos. Y esta realidad es nuestra esencia, es aquello que se expresa a través de todo, que María Corby le llama la dimensión absoluta para ponerle un nombre. Porque esta realidad que experimentamos en el silencio, que sentimos, no de sentimiento, sino de sentividad, esta es la realidad profunda nuestra, que es el soporte de nuestra existencia, es el soporte de nuestro vivir. No es el soporte, somos también el soporte. Digo esto porque ante esto hemos de coger un papel y lápiz y apuntar. ¿Y qué entiendo yo por mi ego? Es el que puede contemplarse, el que pone la mano en el timón o el que coge las riendas del caballo y lo guía. Este es el ego, el que intenta responder a las necesidades de, del campo en que vivimos, del metro cuadrado. El que se preocupa de esas necesidades es el ego. Pero si el ego tiene una visión más profunda, que también es contemplativa, todo cuanto hace el ego, entonces lo vive y lo experimenta de otra forma. Y entonces, continuando con esta metáfora o esta visión, del mar, del cielo del mar, emerge esta montaña de hielo, el iceberg, y el ego es esta punta que sale. O sea, toda esta realidad se concreta en esta punta, pero la punta, el ego, va tomando conciencia que no es una punta aislada, no es una punta separada, sino que el ego se da cuenta que hay más profundidad en su estructura de la personalidad, que debe aprender a no confundir que quien dirige su ego, quien dirige, no es tanto él que ve, tanto él como lo que ve, lo que toca, lo que piensa, sino que hay una profundidad, hay un inconsciente personal y con Jung colectivo que le da la energía para ir por donde cree, no tanto el ego, que el ego no debe dejar de trabajar para solucionar las cosas, pero con una mirada mucho más amplia. Y entonces el paso, y hasta aquí diríamos, llega Freud para entender. Pero vamos a hacer un paso más. El iceberg se da cuenta que además de su inconsciente colectivo, que es todo el hielo, hay el agua. Y a pesar de que el agua es líquida y el iceberg es sólido, hay un inconsciente que se ha congelado, pero es un inconsciente colectivo. Este inconsciente que abraza toda realidad. Y entonces, si queréis, podemos hacer un paso más. Si el ego es capaz de concentrarse en la meditación, en el silencio, con la acción, con el sentimiento, con el pensamiento, ser consciente de que tiene distintos niveles, va a aprender que la montaña, el iceberg, la montaña de hielo, es falsa, porque se puede diluir en agua, desaparecer. Pero el hecho que desaparezca el iceberg y quede diluido en el agua, la mismidad, la esencia, para entendernos, del iceberg continúa, porque está en el agua. Y si queréis, aún podemos hacer paz. El agua es fruto de combinaciones de el hidrógeno
y el oxígeno. Y el hidrógeno y el oxígeno pueden estar separados y estar el aire. Es decir, que esta inmensidad que hemos visto del cielo, de estrellas, o bien este cielo azul de la mañana, son formas de una realidad que no tiene forma. Y quiero empezar por aquí para que el ego sepamos que debe tomar conciencia de estos niveles de conciencia. Y entonces es capaz de integrar el cuerpo, la mente, las emociones, que no son más que aspectos de una misma realidad. ¿Eh? La parte que tiene el todo en el todo. Es decir, el iceberg se da cuenta que es una parte de todo el universo, pero que en esta parte está el todo. Esto es un nivel de conciencia. Pero una cosa es que en la parte esté el todo y el todo en la parte, y otra cosa que la parte no sea parte del todo. Está siempre incluido. Y aquí tenéis este cerebro. Por tanto, ¿por qué pongo ese cerebro? Porque todo esto hay que pensarlo, rumiarlo como las vacas, rumiarlo, porque es cambiar nuestra forma de pensar, porque el sentir es diferente. Es decir, hay que saber escuchar nuestro interior. Hoy, en una entrevista de tutoría, me explicaba la persona que hablando en consulta con un maestro espiritual, le expresaba que en un momento dado, en la lectura del libro suyo, se le escapó, no hacía caso a lo que sentía para seguir el libro. Y el autor dice, no, sigue lo que tú sientes. Porque seguir lo que tú sientes, irás a tu interior. Si esto lo dejas aparte y sigues el autor, ya no eres. Y entonces, evidentemente, en esta foto que ha salido varias veces, en comunión, en unión con los demás, como es el grupo actual de aquí, hablamos, comentamos todo cuanto se vive. Y lo que dice el autor, después del éxtasis, a la colada. O sea, después de meditar unos minutos por la mañana en silencio, leyendo una frase, contemplando, hay que poner los pies al suelo y trabajar. Bien, esta frase la he puesto, es del 22 de enero. Me ha llamado la atención porque es un cardenal de Quebec, Marc Ouelle, que ha dicho esta frase que me ha gustado. La era del cristianismo ha terminado. Lo que yo suelo decir, la frase no es mía, la cultura judía cristiana ha hecho historia. O bien, lo que yo aprendí, que fue el motivo por el cual me metí en esta materia, hablo del año 1970, ¿eh? El final del cristianismo convencional. Estamos al final de una época y estamos diciendo que estamos al final de una época, si yo hablo desde hace 52 años o 53, el autor que lo escribió antes, en el 65. Por tanto, ya hace más de medio siglo que se está diciendo esto. Y esto se va a terminar cuando la generación de 60 a 100 años haya resuelto biológicamente subsistir. Entonces, las generaciones que vienen de 60 hacia abajo tendrán otra nueva cultura. ¿Eh? Y entonces, uniendo para evitar problemas, la vida actual consiste, en efecto, en una progresiva maduración que nos aleje del egocentrismo hacia una bondad abierta a los demás. Este es el humanizar la humanidad y la explicación de la resurrección desde el Evangelio en el siglo actual. Por tanto, el ego
debe ir madurando, debe ir superando, siendo consciente de sus etapas para poder ser consciente de esta profundidad que él vive, pero que no le pertenece solamente a él. Y entonces entramos ya en la psicología, en que William James, del 1842-1910, hablaba de las experiencias religiosas. Por tanto, ya cuando la psicología se empezó a meter a partir de 1879 con Wilhelm Wundt a hacer el laboratorio, ya se llamó la atención del peligro del laboratorio de psicología, que se tendría solamente en cuenta la conducta, ¿eh? Y por tanto, él define la psicología como la ciencia de la vida mental, tanto en sus fenómenos como en sus condiciones, donde los fenómenos son las experiencias conscientes y las condiciones el cerebro. Esto a final del siglo XIX, inicios del siglo XVIII y principios del siglo XX. Bien, visto esto, yo quisiera solamente situaros que yo hablamos ciertamente del psicoanálisis, ¿eh? Pero antes del psicoanálisis hay otras corrientes importantes como es el conductismo, el cognitivismo y el psicoanálisis, ¿eh? Y hoy en día hay una multiplicidad de libros. Cada técnico ya escribe su experiencia. Escuelas, profesores, maestros, de aquí que insisto en que cada uno sea capaz, con lápiz y papel, irse diciendo qué entiende él por ego, qué entiende por superego, qué entiende por ello, con las metáforas de la margarita y con la metáfora del caballo, puede decir su propio mapa. Digo esto porque hay una colección nueva que acaba de salir hace cuestión de un año, en que tocan todos los temas de psicología. Y entonces, este campo de la psicología, la primera cosa que hay que hacer es el que da una conferencia o da una clase, desde qué escuela está hablando, ¿eh? Por eso yo desde el principio dije que hablo desde la psicoanálisis, desde el psicoanálisis o desde la psicología dinámica o bien desde la psicología profunda, pero entendiendo por psicología profunda no que sea superior a las anteriores, sino que simplemente la psicología profunda estudia capas escondidas, no que sea más importante, ¿eh? Toda psicología es importante. La conducta estudia lo exterior. Eh, el cognitivismo, la cuestión del conocimiento. Y el psicoanálisis o la psicología dinámica estudia lo que está debajo de la mesa. Digo esto porque una vez en una conferencia oí a un psicoanalista que decía, es que es más importante la psicología profunda, es que las otras no son profundas. No, se llama psicología profunda porque toca temas que no se ven a, primer, a, a primera intervención. Bueno, y entonces Freud aportó en el 1900 con su gran libro La interpretación de los sueños, que al principio no tuvo demasiada salida, pero luego sí, ¿eh? Una nueva comprensión del ser humano, sobre todo con el inconsciente en el aparato psíquico. Evidentemente, que estuvimos viendo, después de Freud, hay unas escuelas dinámicas que van profundizando. Klein, Lacan, Adler, Zondi, Jung, Assagioli, Maslow, Grof. Nosotros tocaremos también a Grof. Los demás veremos alguno que otro y nada más. Y entonces tenemos el ego. Y entonces, recordemos, el ego funciona basado en el principio de la realidad. Es decir, que es el jinete el que conduce, el que tiene las manos en el timón, para satisfacer los deseos del ello, del caballo, de una manera que sea realista y socialmente apropiada. Por ejemplo,
Si una persona te empuja cuando caminas por la acera, te impide darte la vuelta para devolverle el empujón o quitarle reiteradamente su actitud. Te permite ver que esa respuesta sería socialmente inaceptable y además te recuerda que hay otros medios más adecuados para lidiar con nuestra frustración. Y la frustración es aquello que yo deseo, pero que no tengo o no he podido alcanzar. El ego, por tanto, este ego que lo pongo en la mano, hay para cuidarlo y no para eh, demonizarlo. No sé si eso lo expliqué la otra vez. La metáfora del compás. El ego es la punta del instrumento clavada, pero la punta clavada no se clava él mismo, se clava desde el inconsciente, desde la mano que maneja el instrumento. Y entonces, si la aguja del instrumento, del compás, está clavada muy fuerte, difícil se puede manejar el compás. Si la punta es floja, el mover el compás puede caer, pero ni lo mueve el ego si se cae, ni lo mueve el ego si es demasiado fuerte. En cambio, si la punta está bien clavada, el ego se puede dejar manejar con más fluidez. Por tanto, el ego es la punta, la evolución. Evolución es decir, aprendiendo, no solamente aprender, aprendiendo conciencia de sí mismo. No es él quien mueve, sino es movido. Hay una presencia interior y exterior en, en términos muy teológicos y metafísicos, la inmanencia y la trascendencia. La inmanencia, lo que está dentro, y trascendencia, lo que está fuera. Inmanencia, la cuestión de la nencia, pero inmanencia y trascendencia son dos aspectos de la misma realidad. Y entonces hablamos de la primera tópica, es decir, lo que Freud habló en el 1900, en el capítulo séptimo de la interpretación de los sueños. El preconsciente, el consciente, el preconsciente, el inconsciente, y Freud dejó la puerta abierta en el inconsciente originario que da pie al inconsciente colectivo. Esto fue. Pero se dio cuenta que esto no era suficiente. Y en la segunda tópica del 1923 puso en el escenario de teatro, había la escena, lo consciente, el público lo consciente, lo que está detrás de las, eh, del escenario, no me sale ahora la palabra, las bambalinas, es el preconsciente, pero que está debajo del escenario y debajo de los asientos en el subterráneo es el inconsciente. Tenemos el escenario, pero al escenario le faltan personajes. Y entonces cuando Freud dice, hay el ello, el caballo, el superego primario, que es la crinera o la caballera del caballo, en que el indio se coge a ello, y esta crinera, esta caballera, es las normas culturales que el niño aprende desde el sí materno, dándole el pecho a la madre, empezando a comer, la socialización, todo esto entra adentro del niño o de la niña sin consulta. Y la niña hace porque solo dicen y lo ven. Y cuántas cosas que los padres no dicen entran adentro, porque la educación se transmite por lo que se siente, por lo que se vive. Eso es lo que transmite la, la educación. Ahora bien, el individuo, el inconsciente del padre o de la madre, que coincide con el inconsciente del hijo o de los hijos, no es igual para todos. Cada uno tiene su propia dinámica. Eso llamamos el inconsciente
primario. Después hay un inconsciente eh, posterior, que es el que va construyendo el mismo jinete. Y luego viene el ego. Esto es la segunda tópica. Visto esto, porque habéis oído, hay el trabajo entre Freud y Piaget. La comparación es muy buena, que es el mismo Piaget, si mal no recuerdo, que Piaget, de una forma muy científica, pone etapas al crecimiento de la inteligencia, la, la preoperatoria, la operatoria, la intelectual. Fijaos bien que el sistema de enseñanza, párvulos, primaria, secundaria y bachillerato, es de acuerdo al criterio de Piaget. Pero si Piaget del coche es el motor, y un motor muy bien marcado, no puede funcionar este motor sin la energía, que será la gasolina, el gasoil o la electricidad. Ambas van juntas. Por tanto, el motor funcionará mejor cuanto mejor sea la gasolina, cuanto más madurez, emoción tenga el chofer. Pero el ego conduce y construye un mapa. Y entonces construye el mapa, el ego que conduce, pero teniendo en cuenta que el ego que conduce el coche no puede ir por donde quiera, debe seguir un mapa y debe respetarlo, pero no quita que él construya un mapa y va a construir el mapa según NSS, es la abreviatura que uso yo para indicar niveles de conciencia. Y esto hablaremos otro día. Por tanto, recordar, solamente he traído una ficha porque en la otra clase hubo mucha materia. El ego es un concepto psicológico que se refiere a la parte de la personalidad responsable de la autoconciencia, el sentido de identidad y la autoevaluación. Es una parte integral de la teoría psicoanalítica propuesta por Sigmund Freud. El ego actúa como un mediador entre los impulsos internos del individuo, el ello, la pulsión del caballo, y las demandas de la sociedad, y las demandas de la sociedad, que es el superego, y la realidad externa, que es la sociedad, que es el superyo, o el superego en este caso. Tiene la función, el ego, de equilibrar los deseos impulsivos con las restricciones y normas sociales, buscando lograr un comportamiento adaptativo y funcional. Entonces, en resumen, el ego se ocupa de mantener un equilibrio entre los impulsos irracionales y las demandas de la realidad, permitiendo que una persona navegue o caballe por su entorno de manera efectiva mientras mantiene una identidad coherente. Eso no quita que el superego pueda inculcarle, porque es producto de la sociedad, y esto nos encontramos en pleno siglo XXI, que no pueda pensar por sí mismo. En el siglo XV y XVI fue el humanismo ilustrativo, la importancia del cuerpo y del alma, volver al renacimiento, la cultura griega. En el siglo XVIII fue el siglo de las luces, de la razón, el racionalismo, con la famosa frase tomada, sapere aude, atrévete a saber, atrévete a pensar por ti mismo. ¿Eh? Y el siglo XIX fue el siglo de las revoluciones. Y el siglo XX con el XXI estamos en pleno crisis de todo un paradigma de cultura cristiana judía, una parte, y de una crisis del modelo que están haciendo, que es el tecnocrático. Recuerdo, en el paradigma judío-cristiano o religioso, todo tenía una escala de valores. Todo se hacía de acuerdo a una valorización. En cambio, en el paradigma tecnocrático que tenemos, el fundamento
no hay fundamento en la ciencia y en la técnica. Es un ir siempre creciendo. Y aquí viene el trabajo del ego, la capacidad de pensar para buscar un fundamento a ese nuevo paradigma que debe salir de la mismidad, de la interioridad del ser humano, porque la ciencia técnica, junto con la economía, no tienen un valor. El valor le es dado y este valor que le es dado depende de nosotros. Sabemos perfectamente ahora que a lo largo de años y años, siglos y siglos, las religiones, los sistemas de religión eran programas de socialización. Y como eran lentos, los cambios eran lentos y los cambios se impedían porque eran de revelación divina, las creencias. Las ciencias humanas actuales nos están indicando cómo los sistemas de religión son constructos o mapas humanos, teniendo en cuenta que una cosa es la religión en tanto que programa social y otra cosa es la profundidad de dónde sale el mapa, que es el territorio, que es la religiosidad, la espiritualidad, la interioridad. En el siglo XXI, con el paradigma emergente, conviene tener conciencia de que la ciencia técnica no da ningún valor, pero sí que pueden emergir valores. Eso me lo puedes saltar porque... Bien, entonces donde estamos, mi ego en un metro cuadrado y caso por caso, porque el ego en su conjunto no es transferible, es intransferible e irrepetible. De aquí que la asignatura que tendría que salir es la egodicea. Dicea significa aprender, enseñar sobre el ego. Por tanto, la esquizofrenia, que es la psicosis, la perversión, que es la psicopatía, la inadaptación, que es la neurosis, partiendo de la idiotez, de la fuga mundi, todo eso es un trabajo de individuación, un trabajo individual interior. Digo esto en esta diapositiva por la sencilla razón de que cada uno cada vez más consciente de esa situación. Y entonces pongo abajo la etimología de meditar, que viene a ser mesurar el interior, o bien una etimología oficiosa es ir hacia el interior, hacia hasta donde tú puedas, y volver a salir, volver al interior y volver a salir. Eso es la habitación, porque cada uno entra no hasta donde quiere, sino hasta donde puede, porque el ego debe ser consciente de que guía el barco, de que lleva el caballo, pero que desconoce este mundo que lo empuja más profundamente. Y el trabajo de la meditación es poder llegar hasta aquí. Hay quienes hablan del espíritu, que es respirar, o bien hay la antropología judía y griega. Todo esto está en cuestión y las antropologías actuales. Y una antropología actual es la que está proponiendo María Corbí, que lo vemos en los otros barrios. Y entonces, evidentemente, y esto dejé muy claro, el mundo, el paradigma tecnocrático es un impacto tan fuerte a las religiones que las religiones, las creencias, no pueden dar una respuesta inmediata como necesita la sociedad del conocimiento, por lo cual las religiones son un fenómeno en tanto que programa superado y que hay que salvar de estos programas la sabiduría, como nos indica. Y aquí tenéis lo que es el... He tocado un botón. Se ve la diapositiva? Pregunto. No, Jaume, no es veu, no es veu. Aleshores, vol dir que
A veure... Bueno, a veure si me'n surt un moment. Torno de seguida. Compartir pantalla. A ver. La técnica nos condiciona siempre. A ver si ahora lo engancho. Pues no lo cojo. Esto va afuera. Pues no me sale compartir. Salgo un momento y vuelvo, ¿eh? D'acord. Pues va a ser, a ver si resolvemos el problema. Se me oye, ¿verdad? Sí, sí. Segueix, vamos a ver, a ver, a ver. Perdó. Ara es veu la pantalla sencera com si fos el teu escriptori. Es veu bé? Ara sí. Doncs continuem. Ja sé on t'hem equivocat, ja. Volia baixar això i he tocat. Por tanto, la pregunta actual ¿es que el psicoanálisis, la psicología dinámica, es vigente? La respuesta es sí, es marginal. Marginal no significa marginado y se emplea. El dibujo queda clarísimo y esta es mi fuerte experiencia como psicoanalista a lo largo de más de 40 años. Es saber escuchar, porque cuando una persona habla no lógicamente, ahora me viene a la mente un paciente, hablo de años, que era matemático y cuando hablaba con una lógica y cuando se despistaba, volvía a la lógica. Y le dije, no, 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 hable y cuando te despistes, deja, deja despistarte, porque entonces vamos a conseguir abrir brechas para ir al interior. Por tanto, cuando uno habla cognitiva emocionalmente, van saliendo cosas que él no se daba cuenta o van saliendo cosas que él se da cuenta, pero que es capaz de relacionar. Y cuando una persona al hablar sin ser juzgada y se da cuenta de lo que dice, va
relacionando y ampliando el campo de conciencia. Ese es el trabajo. Y ese campo de conciencia hoy día se hace. Por eso la definición que ya dije el día anterior es: el psicoanálisis es el estudio de la conducta como un elemento de expresión y al mismo tiempo y comunicación ¿de qué? De la realidad interna o mundo intrapersonal y con la realidad externa o mundo interpersonal. Por tanto, abarca lo cognitivo, lo conductual, lo emocional por completo. El ego es un concepto que incluyó en su teoría del psicoanálisis junto con otros dos conceptos. Para Freud, el aparato psíquico está formado por tres grandes rasgos: el ello o el id, el yo o el ego, el superior o el superego. Creo que esto ya va quedando muy gráfico. Bien, solamente leeremos lo que ya leímos el otro día. El ello es biogenéticamente dado. O sea, el caballo es lo que nos da nuestra madre cuando nos ha parido. Nos da lo biogenético, pero incompleto. Y cuando eso no funciona bien, tenemos las neurosis, la inadaptación. Luego viene el ego, la estructura funcional de la persona. El ego es psicogenéticamente conformado. Freud, Corbie lo dice con este aspecto. Nacemos biológicamente incompletos, genéticamente incompletos. Hay funciones genéticas como los animales, que es el comer, el dormir, la procreación, el territorio, pero como estamos inacabados, la cultura lo acaba. Y de hecho, lo sabemos todos, más las madres que los padres, como el niño recién nacido precisa muchos cuidados. Si este ego no funciona, tendremos el cuadro de la psicosis, de las locuras. Y luego viene el superego. Es una persona psicogenéticamente adquirida. Es decir, el superego se adquiere, que es la cultura para entendernos. Y a nivel consciente, el superego es la conciencia moral. Digo conscientemente, porque la conciencia moral inconsciente no existe. Es otra forma de valorar. Pero cuando yo pienso, tengo unos criterios, que es la conciencia moral. Cuando eso no funciona, vienen los cuadros clínicos psicopáticos, de los que no tienen conciencia, los sinvergüenza. Volvemos encima. Y entonces, repito una vez más, el caballo son las pulsiones, los deseos, la libido, el jinete es el yo cognitivo, emocional, el ego consciente, pero enraizado en el caballo, es decir, que los pies están clavados en el caballo porque el jinete emergió del caballo. El equipo de montaje es el superior cultural: las riendas, la silla, las espuelas, las correas, las crines o el pelo natural es el superior heredado. Y por último está la tierra, la realidad. No es lo mismo cabalgar por la montaña, por el mar, por la ciudad con sol o por la ciudad con lluvia, con buen tiempo, con mal tiempo o de otras formas, o teniendo mucha gente alrededor. Ese creo que os puede ayudar a recordar la metáfora. Bien, esto sí que ya no salió anterior. Estas instancias, el ego, el ello y el superego, tienen estas características. Son autónomas, antagónicas, interdependientes. Autónomas. El superego va por su propia cuenta, el jinete va por su propia cuenta y el caballo va por su propia cuenta. Es decir, son tres personajes distintos. Y a mí es antagónico. Uno quiere hacer lo que le da la gana, que es el ello. Otro es muy rígido, muy cultural, eh, muy, muy perfeccionista, que es el superego. Y el otro que es el que ve la realidad, que es el ego. Los tres son autónomos y al mismo tiempo antagónicos. Y los tres son interdependientes,
se tienen que buscar. El jinete no puede hacer nada sin el caballo precisa un jinete y tanto el jinete como el caballo precisan unas normas que es la crinera, la cabellera o bien la cultura. ¿Cuál es entonces? Buscar la equilibración. La palabra equilibración la empleo yo. Piaget emplea la palabra equilibrio. Cuando yo oigo la palabra equilibrio, parece una cosa conseguida. Ya hay equilibrio. No, siempre estamos en equilibración. Equilibrio, desequilibrio, equilibrio, desequilibrio. Pero eso no como un defecto, sino como una oposición de fuerzas, no una lucha ni un conflicto de fuerzas, sino una forma de vivir y de actuar. De aquí viene la equilibración. Evidentemente que esta equilibración la hemos explicado siempre con física de Newton, ahora con la física cuántica, que de hecho no sabemos qué es demasiado, se da muchas explicaciones. Y ahora con todo esto de las canalizaciones o los chakras o la iluminación, todos esos son aspectos ciertos, reales, pero que piden un contexto. Y luego, el fundamento de todo esto, ¿cuáles son las fuentes? Y entonces sí que hay que acudir al silencio interior, a los textos de sabiduría antiguos y modernos. Suelo insistir mucho, no solo los antiguos, porque solo antiguos son mejores, y los modernos, porque son modernos, no son tan buenos. Son tan buenos los modernos como los antiguos. ¿Qué nos indican los antiguos? Los antiguos nos indican, nos confirman la tradición. Hay frases de Sócrates, que ahora me viene a la memoria espontáneamente, cuando habla de los adolescentes, es un texto que si lo leemos, dice lo que dice la psicología en el siglo XXI. La adolescencia es inquieta, es rebelde, no es obediente, no es comprensiva, no es comprensiva para lo suyo. Eso lo decían Sócrates y aún sabidurías antiguas. Por tanto, leer a Confucio, leer a Tao, leer la Biblia, leer los libros de la cultura mexicana, todas vienen a decir lo mismo, a este equilibrio profundo. Entonces hay que acudir a lo espiritual, a la interioridad, a lo psicológico y a lo filosófico, como también a las reflexiones teológicas, siempre que tanto lo espiritual, lo psicológico, lo metafísico y lo filosófico, como las ciencias, tengan los pies en el suelo. Esos son los sentidos de las instancias. Vuelvo a insistir en visualmente, ¿eh? El ego, principio de realidad, el superior, principio de ideal y de las normas, y el ello, perdón, el principio del placer. Aquí, de otra forma distribuida, pregunto, ¿se ve? No Sí, sé. sí, 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 sí que es veu, Vale, sí. aquí ha pasado algo. Este no es mi... Pues, volvemos a hacer lo mismo de antes. Ajá. Bueno, ya sabemos por dónde equivocamos. Estáis viendo muchas imágenes, pero me está fallando la técnica. Solo se ve, bueno, se ve una, la del triángulo con el ego, ello, superego, y la del iceberg en inglés. I ara què veu? A un cap amb un cervell. Bé, no, la cuestión técnicamente ya va funcionando. He puesto esta imagen por toda la discusión actual científica que somos cerebro. Evidentemente que tenemos cerebro
y gracias al cerebro podemos hacer muchas cosas, pero no somos un manojo de neuronas. Fíjate bien que cuando oímos hablar a la gente, es que mi cerebro funciona así. El cerebro es como la bicicleta, depende de quién lleve la bicicleta. El que lleva la bicicleta no es bicicleta. El que tiene el cerebro no es cerebro. Digo este punto porque con eso nos inutilizan el ego y el ego no hay que inutilizarlo. Y entonces tenemos aquí el esquema que quiero indicar una cuestión que he estado reflexionando estos días. Muchas veces empezando por mí, como pedagogo y educador, hemos hablado de la lucha interior. O sea, la interdependencia del jinete con las riendas y con el caballo no es una lucha, es la forma normal de vivir, es la oposición de fuerzas que el ego debe equilibrar. No es una lucha ni un conflicto. Y nosotros muchas veces hablamos en psicología y en clínica, y creo que no es correcto el conflicto humano, no. El conflicto humano es normal, entra en la normalidad. Ahora, lo importante es cómo lo resolvemos. Por tanto, el ser humano es portador de tensiones, no de conflictos. Y según se resuelva la tensión, tendremos salud o enfermedad. Con esta fecha, dice, en diferenciar entre salud y enfermedad es muy difícil. Es una frontera muy sutil. Y la misma conducta nos lleva a que la interrelación, las relaciones objetales internas uno consigo mismo, producen tensión. Un paréntesis. En psicología dinámica, cuando empleamos la palabra objeto, significa persona. Es terminología. Las relaciones objetales. Sí, cuando oís relaciones objetales, no es de objeto. Bueno, y esto hay que tenerlo en cuenta. Y entonces, dice Mario Benedetti, cuando queríamos tener todas las respuestas, de pronto el mundo nos cambió todas las preguntas. Es decir, actualmente estamos con una visión global de un cambio drástico y acelerado. ¿Cómo lo vivimos todo esto desde mi metro cuadrado? E insisto, como lo decía esta mañana a una persona, el metro cuadrado que lleva tensión porque conecta con otras piezas que hay que ajustar. Y el ajustar no es un conflicto ni una lucha, pero sí una tensión. Si se quiere evitar esta tensión, desaparece el metro cuadrado para encerrarnos, levantar paredes, y es un metro cúbico. Y caemos en una enfermedad, como veremos luego. O bien me me reduzco a lo mínimo, que será el metro lineal, que es vivir en otro mundo o en la esquizofrenia. Por tanto, bien, esto lo he citado antes, que hay una biblioteca de psicología en que es lo que me he mareado, que salen muchos temas. Bien, eso se puede saber. Y entonces, en el trabajo que estamos haciendo, la mística es estar en silencio, compagina el intelecto y la afectividad, la razón y la sensibilidad, la experiencia y la reflexión, y la facultad de pensar y de amar. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando se habla de esta religiosidad, espiritualidad, interioridad, cualidad humana profunda o el proceso emocional íntegro, abraza todo este conjunto. Y de aquí podéis encontraros que hay muchas personas espirituales, místicas, sin recurrir a ninguna creencia. Y esto es lo que puede llamar la atención, pero siguiendo un libro de la sabiduría
escrito por un tal Mateo en su capítulo 7, versículo 17, dice, por los frutos los conoceréis. Y Deepak Chopra, un gran místico, el ego no es lo que realmente somos. El ego es nuestra autoimagen, nuestra máscara social. Es el papel que estamos desempeñando. A la máscara social le gusta la aprobación. Quiere controlar y se apoya en el poder porque vive en el temor. Ese es el jinete y ese es lo que conduce. Pero cuando este ego toma conciencia, es entonces cuando cambia. Hablamos de los mecanismos de defensa, de protección, y vamos, habla de ellos sobre todo Anna Freud, que es la hija menor de Sigmund Freud y que continuó. En 1936, Anna Freud publica El yo y los mecanismos de defensa, un libro de plena actualidad, pero insuficiente. Todo cuanto dice es válido, pero hay que añadir otras cosas. Sostuvo que todas las defensas del ego contra el ello, o sea, el jinete contra el caballo, se deben llevar a cabo entre bastidores, en el preconsciente e el inconsciente. Estas medidas contra el ello son conocidas como los mecanismos de defensa y son llevadas a cabo de forma más o menos silenciosa por el ego. De aquí el mundo inconsciente y, como os explicaba, la gran diferencia entre la represión y la supresión. Y aquí tenemos el ego, que puede ser todo este follaje, tiene su follaje en las ramas en el tronco las raíces en la tierra conectado, es decir, hay todo un mundo de interconexión. Recordaba también que de arriba hacia el mundo, el iceberg, son nuestras costumbres visibles, lo que decimos, pero esto es fruto de comportamientos repetitivos, mecanismos de defensa o de crecimiento, las sensaciones infantiles, que todos son motivaciones inconscientes. Es decir, el gran trabajo del ego es saber por qué motivo hace una cosa. Ahora bien, hay muchas personas que viven bien sin hacerse tantas preguntas y esas personas deben continuar no haciéndose preguntas si se encuentran bien y equilibradas. Quien quiere más a fondo se hace preguntas y aquí os recordaba en la clase del 28 de noviembre los mecanismos de defensa y superación y mecanismos de superación. Recordaba la represión y la supresión, recordaba la negación psicótica, y esto es muy típico en adolescentes y niños, ante un hecho, negar el hecho, eso es una negación psicótica, niego la realidad, o bien la negación neurótico, no niego la realidad, pero yo no soy responsable de esta realidad. La reparación, cuántas cosas se hacen porque uno se siente mal inconscientemente. Y esto es la reparación. Digo esto para decir algo más. Bien, entonces, y aquí también dije que me entendería, el funcionamiento patológico. El funcionamiento patológico viene por atrofia. La palabra atrofia, trofo significa crecer y atrofia sin crecimiento. Por tanto, las tres fases de neurosis, psicopatía y psicosis dependerá de aquel personaje, no donde se encuentra, sino de aquel personaje en que se da cuenta de que algo no funciona. En la neurosis queda reprimido el caballo. No se deja el caballo que pueda llevar al jinete donde quiera. Se reprime. Y entonces viene la inadaptación. En la psicopatía se reprime, no existe el superego, y entonces vienen los delincuentes. Y en la psicosis es el ego que está reprimido y no existe. Y entonces no hay contacto con la realidad. Y al no haber contacto con la realidad, hay la psicosis. Creo que este esquema puede ayudarnos a comprender la actitud de muchas personas. Y luego está al contrario, el exceso de hipertrofia. Si
el ego es muy amplio, se engorda, tenemos perdón, si el ello, el caballo es el que predomina, estamos del mundo del hedonismo. Hablo de la exageración del hiper. Si el superego, que es las riendas, la cultura, es muy rígida, muy amplia, tendremos la obsesión. Y si en cambio el que crece mucho es el ego, tendremos el narcisismo. Y entonces hoy día, si nos fijamos un poco en un mundo de partidos políticos, la hipertrofia del ego es fabulosa. Y al ser fabulosa, hay esas grandes dificultades de poder decir quién manda, qué es lo que se busca. ¿eh? Y el ego hinchado, eh, en terminología bíblica, la soberbia, el narcisismo, la palabra narcisista es montada por Freud, habla del narcisismo, es este ego hinchado, este ego creído, este ego que se vive absoluto, es el narcisista el que pone. Y entonces ya vemos la realidad. Y el obsesivo es aquel que es tan obediente a las creencias, tan obediente que es incapaz de no hacer lo que le dice la ley o la creencia. Y aquí, fijaos bien, hablábamos el otro día que la creencia pide sumisión. Y la forma que estamos hablando nosotros ahora pide que el ego sea el que sea consciente de que si la creencia ahoga, si la creencia asfixia, debe poderla suprimir. Por eso Corbí, cuando se habla de la dimensión absoluta y la dimensión relativa, no usa la palabra creencia, sino que usa la palabra supuesto. El ego debe poner supuestos en función de él, de tal forma, si el supuesto no responde al crecimiento, poder cambiar de supuesto. Ante la creencia nunca hay cambio, siempre hay sumisión. Es suficiente ver la cuestión de los fanáticos en las guerras o en las religiones. Y el hedonista es aquel que dice, bueno, yo la paso bien y me importan los demás en absoluto. Este es aquel que se desentiende por completo de la sociedad, a la suya, egoísta en el fondo. Pero vuelvo a insistir, hablamos de un exceso de hipertrofia. Por tanto, el proceso más primario es la psicosis, la locura. Luego, si hay madurez, viene el borderline, el limítrofe, el psicópata, el que tiene un pie en la psicosis y un pie en la neurosis. Y luego viene la neurosis, que es el aspecto de inadaptación. Me atrevo a afirmar, siguiendo a Eric Fromm en un libro de hace años que se titula La patología de la vida cotidiana, habla de la normosis, es decir, la iniciación de las normas y toda nuestra cultura actual, que es patriarcal, siendo patriarcal, hay una represión, no una supresión, una represión de todo el mundo femenino, externo e interno. Y entonces estamos en una sociedad difícil. Bien, abajo tenéis entonces algo que con eso nos quedaremos hoy, de la evolución. Hay el deseo de nacer, hay la unidad interior materna, hay el nacimiento, hay la etapa oral, hay la etapa anal, hay la etapa fálica, la genital y la muerte biológica y el deseo de retornar. Ese es todo un proceso, ¿eh? Yo voy a entenderme un proceso dentro de toda la teoría psicoanalítica, que la teoría psicoanalítica parte del inconsciente, del complejo de Edipo, de la libido, de los mecanismos de defensa, de las relaciones objetales y de las etapas de crecimiento. Vamos a ver eso un poco. Etapas psicosexuales freudianas. Hay la etapa oral.
una especificación. Usamos, Freud, Freud usa términos fisiológicos porque esos términos fisiológicos son precisos para el crecimiento. El niño necesita comer, etapa oral, necesita defecar y orinar, etapa anal, necesita la quietud, etapa de latencia, necesita creerse, etapa fálica. Estas etapas fisiológicas oral y anal luego se convierten en etapas psicosexuales que están en las personas mayores. Entonces, al aplicar etapa oral, etapa anal, etapa fálica, es metafóricamente etapas de crecimiento. Me saldrá después. Quien le guste, acaba de salir hace poco un libro de Ramón Andrea, creo que el autor, Ramón Anglada Andrea. El título es La España disfuncional. Mejor dicho, el psicoanálisis de la España disfuncional. Este autor analiza la disfunción, la inadaptación, no la función correcta de España desde el psicoanálisis. Lo cito porque es psicoanalista y analiza. El libro es interesante por los datos históricos y sociológicos que da, que no son demasiado conocidos. Y explica cómo España es disfuncional a través de estas etapas de la oral, pasiva y activa. Pasiva significa que yo como, activa significa que yo muerdo. Fijaos bien que en una tribu india, no me digáis el nombre, en una tribu india, las madres, cuando dan el pecho a los hijos y el hijo quiere el pecho, le pegan. No se lo dan, se lo dan en otro momento. Pero le ponen así. ¿Cuál es la explicación? Para cuando sean mayores, sean agresivos, violentos con los demás. La oral pasiva significa absorber, la activa significa morder. Luego está la época anal, la pasiva y la activa. La pasiva significa dejarse ir, defecar, orinar, y la activa significa retener. A nivel adulto, ¿qué significa? Lo guardo todo para mí, egoísmo, lo reservo todo para mí, o bien hago un regalo. Fisiológicamente, los que sois abuelos, los que habéis sido padre, como el niño pequeño, la primera vez que defeca, y eso se ha experimentado, va a enseñarlo a los padres como un regalo. Es decir, todo eso que es fisiológico tiene una evolución hacia el mundo evolutivo y emocional. Luego viene la lactancia. Fijaos que la lactancia, es decir, cuando las pasiones están quietas, es la primaria, que tendría que empezar en tercero de primaria. Primero y segundo de primaria debe pertenecer a párvulos, pero empiezan a esta edad. Cuarto, quinto, sexto son etapas buenas para enseñar con la tranquilidad. Pero luego viene la etapa fálica. La parte fálica, que es el falus, el miembro masculino erecto, pero que es tanto válido para el hombre como para la mujer. El aspecto que yo soy todo, hasta que viene la realidad, que es la reacción madura, que es la genitalidad. Por tanto, estas etapas, terminología freudiana, psicosexuales, partiendo de una realidad fisiológica, significan una evolución de la persona. Y abajo he puesto un hecho que me lo explicaron ayer unos abuelos. Unos abuelos que tienen 5 hijos y el mayor no les permite, tanto él como ella, no les permiten que den besos a sus nietos. ¿Por qué razón? Para preservarlos de la violencia o el abuso del día de mañana. Y la niña que tiene unos 9 o 10 meses no hace más que dar besos al peluche. Y eso me decían estos abuelos,
es algo que está en el colegio, es decir, no es algo nuestro de nuestros hijos, sino que es un algo, es una realidad de grupos de padres. Así andamos en plena actualidad. Bueno, aquí está el psicoanálisis de la España disfuncional. Por tanto, repito y con esto acabo. La oral, el placer de succión, chupar, vaciar. Y esto es de los adultos. La oral sádica, morder, devorar, absorber. Eso es de los adultos. Anal, placer, expulsar, anular al otro. La otra, retener, controlar, dominar. La fálica, que es la mágica, la mítica, y luego viene la latencia, que es la racionalidad, para acabar con la genital y la madurez. Con esto acabo hoy, con este esquema, para poder hacer otro paso más en la próxima sesión que tendremos el mes de febrero. Por tanto, dejo de compartir, os veo a todos vosotros y hoy me he alargado. El día siguiente empezaremos directamente con las etapas psicosexuales para avanzar. Preguntas, si hay que hacer preguntas. Todo esto es muy nuevo, me imagino. ¿Quién rompe el fuego? Jaume. Dime. Hola, Jaume. Dime, Sí, Tori. sort que hi ha idees, Dime conceptes que els vas repetint i els anem Tori, aclarint. Digues. háblame en castellano porque tenemos gente en Perdó, París. perdón. Que suerte que hay ideas que las vas repitiendo a veces y va muy bien que nos las repitas, porque hay conceptos que son abstractos y son difíciles como de retratar, de intuir. O sea que bien, cada vez que vas explicando, vas añadiendo conceptos nuevos, pero vas repitiendo otros. Bien, Con lo cual la base se nos va solidificando. no, te agradezco esto porque la próxima vez, dejando cosas de antes pues de Freud, continuaremos con las etapas psicoafectivas, recordaremos el concepto de ego, de superego y de ello, e iremos avanzando, profundizando las etapas para entrar ya en Jung, del inconsciente individual al inconsciente colectivo, para después pasar a los niveles de conciencia. Pero el punto, para mí, lo que es básico es tener en cuenta que estamos en un teatro donde hay actuación de una obra de teatro. ¿Eh? Que nosotros somos los que estamos viendo que el actor principal, el actor del escenario es el ego. Y que el ego tiene un público, que es el superego, muy exigente. Lo hago bien, lo hago mal, me van a poder, etc. Pero que debe ser el ego que tiene una energía interior que le da la fuerza para actuar mejor o peor, que es el caballo. Por tanto, el escenario tiene personajes. Esto es una metáfora. La otra metáfora es, la más clara para mí, que no es mía, que no es de Freud, es el caballo jinete. Esta es muy clara por la equilibración. ¿Eh? O si queréis la otra metáfora que os dije del queso. El queso, cuando se acaba de hacer un queso, es todo blando, es todo caballo. Y si se pone en contacto el queso con el aire hace que la parte exterior del queso se convierta en corteza, y ese es el ego. Pero luego viene la industria. ¿Qué etiqueta le pongo? O sea, el superego, porque según sea de Lérida o de Tarragona, tendrá un valor u otro, según sea la industria
Y, y luego hay que tener en cuenta que tanto el jinete, que es autónomo, como el caballo, que es autónomo, con las riendas, que es autónomo, son antagónicas, pero hay que hacer una relación independiente. Y el concepto nuevo que he puesto hoy, que no es ni conflicto ni lucha, simple tensión de la vida normal. Cuando uno quiere que en la vida normal no haya conflicto, de acuerdo, pero que hay tensiones, el solo hecho de encontrarse dos personas hay tensión. El hecho de hablar dos personas hay tensión, pero eso no es patológico. Como también hablé de aquí, la angustia no es patológica. La angustia es una emoción primaria y necesaria, como el miedo. Ahora bien, para comprender la angustia, la comparo a un bloque de 7 8 pisos y que hay ascensor desde la terraza hasta el subterráneo. Y el ascensor que se detiene en cada planta, la angustia de cada planta es distinta. No es la misma ir al subterráneo y que no haya luz, hay una angustia, que ir a la entrada, que es sorpresa quien entra, quien hay en el primer piso. Pero si es capaz de llegar con el ascensor a la terraza, al ir a la terraza es todo un espléndido, toda una visión nueva. Y esa visión nueva se la interioriza y entonces vive las demás angustias de forma diferente. ¿Eh? Pues esos son los conceptos que hay. Bueno, ¿ves? Nos has vuelto a hacer un resumen. Vamos a ver. Qué complicado es el estudio del ser humano. El ser Yo humano, prefiero las matemáticas y la física y la ciencia a toda la complicación, a toda no, esa complicación, ¿eh? no el ser humano es complejo Mm. y suerte que es complejo, pero la cultura lo hace más complejo. Las etapas análisis, este libro de la psicoanálisis, os lo aconsejo, es decir, el psicoanálisis que aplica es el que os he explicado, se queda trabaja mucho la etapa oral y la etapa oral. Está hablando de la función de España desde el 1512, cuando hay la ruptura de los padres, Aragón por un lugar y Castilla por la otra, que esta separación y esta ruptura es la que aún predomina, la explica a través de la etapa oral y anal, sin llegar a la fálica. Es igual. Pero veréis cómo se aplica algo que hemos explicado hoy. Es un libro de pocas páginas, ¿eh? A mí me ha gustado por la información histórica que me ha dado, que no sabía. Y lo he comprado por la... es una interpretación muy sencilla. Si queréis aplicar no a la religión, sino a la historia, tenéis un libro muy bajo con este libro de psicoanálisis de la España de Expansión. Por tanto, ¿cómo diría yo? Es otra visión del ser humano hacia el proceso de madurez, que es agradable, que es la dicha. Pero como hay mucha gente y sobre todo los partidos políticos están en etapa oral y etapa anal, no pasan ni a la fálica. Y si es la fálica, viene Abascal es de la fálica. Aquí soy. La dictadura es... y en cambio, los partidos de discusiones de Sánchez, los demás, son, a ver, ¿quién retiene y quién puede mover más? Son etapas infantiles. O sea, toda la actuación de los partidos políticos son etapas regresivas, no regresivas, etapas infantiles. Y así andamos. Sí, sí. Esto desde una lectura de la interpretación psicoanalítica. Y yo siempre me he expresado que cuando veo un parlamento, lo que reina en el parlamento es la inmadurez. Sí, lo vemos, lo vivimos. Claro, ante esto, pues sí, pero esta es la realidad. Para mí, entonces, las matemáticas, todo eso, aquí Piaget disfrutaría la mar de bien, pero hay el peligro que matemáticas y física no se encierren. O todo es cálculo, o todo es exacto, o no hay nada. Aquí sería la dificultad
de quedarse solamente y quedarse solamente en las humanidades. De aquí el gran error en el siglo XVIII, o en el siglo XIX, cuando la universidad me separaron ciencias y letras. Esto fue fruto de la ilustración de la razón. Lo que vale es lo que se calcula, lo que se piensa no vale. Ciencias y filosofía y letras. Este fue el gran error, fruto de la ilustración, fruto del siglo de la razón de Descartes. Claro, entonces estamos culturalizando a nuestros hijos y nosotros, a nosotros mismos, con una esquizofrenia. Pero esto es cultural, no es fruto, es fruto de algunos seres humanos. Y entonces viene la gran cuestión de la masa. ¿Qué hacemos con la masa? Y entonces entramos a lo que no interesa a los partidos políticos y al nuevo paradigma económico, científico, técnico, que es la capacidad de pensar, no la capacidad de razonar, que es física, matemática, la ciencia, sino la capacidad de pensar, de sapere aude. Esto no les interesa, porque la capacidad de pensar críticamente es hacer cambios. Y la anal, y la etapa anal, y la etapa oral, y la fálica, que no me toque nada de lo mío, sino sigamos el Parlamento. Entonces, o sea, totalmente, es complejo porque con la metáfora de la margarita de los pétalos, hemos cogido 2 o 3 pétalos y aquí no la margarita, es todo el jardín, los grandes reduccionismos que padecemos y que vivimos y que se expresa claramente en la medicina, las especialidades o superespecialidades que no tienen en cuenta el conjunto de la persona o cuando los médicos ven una máquina de neuronas delante suya ante un cáncer, por ejemplo. Estoy de acuerdo, Alberto, complejo, pero yo disfruto 40 años escuchando, así vas, y es curioso, el hecho de hablar, que una persona te escuche, que no te sientes juzgada ni valorada, es una amplitud de conciencia total. De aquí la necesidad del íntimo amigo en que le explico todo. El íntimo amigo o la íntima amiga es psicoanálisis. Oigo, amigo y punto. Por eso la Biblia dice, quien encuentra un amigo ha encontrado un tesoro. Y un amigo es de siempre. Ejemplo, el gran teólogo Hans Kuhn, cuando le hicieron la vida imposible y tuvo muchos contrincantes, un íntimo amigo suyo fue contra él. Cuando se acabó, un día desayunaron los dos y el otro dice, ¿me perdonas? Y dice, somos amigos, no tengo nada que perdonarte, te comprendo. Claro, ahora hay que reconocer que todo esto es un fruto interior de madurez. Yo debo domar el caballo para que galope bien. No como este caso histórico que me lo contaban hoy, esta mañana, de que la nieta, no 7 meses, perdón, 2 años, en 2 años no ha dado ningún beso al abuelo. ¿Cómo saldrá? Pero resulta que esto es de un contexto educativo. Así defendemos a las niñas de los abusos que puedan tener y de las agresiones del día de mañana. Lo peor que pueden hacer, porque me la están reprimiendo y cuando sea mayor buscará al abusador. Gracias. No. ¿Alguna pregunta más? A mí me gusta que me hagan preguntas, ¿eh? Eso lo dejo claro, ¿eh? No, yo, más que pregunta, eh, a ver, un comentario. Indudablemente que nos estamos metiendo en un campo muy complejo, muy, digamos, eh, que requiere mucha capacidad de, yo diría, de síntesis y a su vez de comprensión para entender
lo que en cierto modo es la evolución de nuestra cultura, de nuestro ser humano siglo XXI. Indudablemente somos la consecuencia de toda una serie de concepciones que han ido desde el mito hasta, bueno, las nuevas eh, teorías o análisis de la inteligencia espiritual, por ejemplo. Indudablemente que los científicos, cada uno en su etapa, eh, bueno, ha tenido a veces el- el error de creer que había llegado eh, al culmen, que había llegado a culminar sus estudios, sea, eh, a ver, mismo Freud, ¿no es cierto?, con su eh, enorme capacidad, yo casi diría intuitiva, ¿no?, cómo ha sido capaz de ir elaborando esas teorías, que en definitiva son teorías que tienen mucho que ver con la realidad, ¿no?, con la verdad de cada día. Y esas grandes, no sé, explicaciones del comportamiento del ser humano, eh, yo creo que son provechosas en la medida en que somos capaces de darles una explicación o una comprensión al nivel eh, del común de la gente. Indudablemente, a ver, yo mismo muchas veces me he acercado a las teorías de Freud y nunca termino de comprender, ¿no? Al ego, al superego, al ello. Pero de todas maneras, yo creo que refrescar, como tú lo estás haciendo, y sobre todo darle explicación a lo que estamos viviendo, ¿verdad? Porque nosotros estamos viviendo una realidad en el siglo XXI con, bueno, pensamos, como Corbyn, ¿no?, lo dice, en que estamos viviendo una nueva forma de conocimiento, una nueva forma de ver las cosas, de conciencia colectiva o como le quieras llamar. Y en ese sentido, yo pienso que este análisis que nosotros estamos haciendo, este intercambio, esto que tú elaboras y trabajas, es muy interesante para que vayamos comprendiendo en alguna medida la complejidad de la realidad. El mundo que nos rodea es complejo, y no digamos nada con las nuevas, no nuevas teorías, pero sí con los nuevos conocimientos que hay sobre la neurociencia y sobre la sinapsis y toda la parte de mediadores y todo. Son nuevos elementos que van aportando o van dando luz a una forma de ver las cosas diferente. Es fascinante, ¿no? Indudablemente el mundo que tenemos por delante, pero no sé si seremos capaces de abarcarlo. O sea, más que nada, yo quería hacer este comentario, más que nada agradecerte a ti que, Jaume, Sí. nos estás conduciendo por estos caminos tan intrincados, ¿no? A ver, Juan Carlos, totalmente de acuerdo contigo, pero con muchos matices. Somos efecto de una evolución y causa de efectos para el futuro al mismo tiempo. A mí me ha llamado mucho la atención, lo leí hace poco, cuando había una nueva teoría, porque el eslabón de la evolución del animal al hombre, el eslabón, no se ha encontrado, es una simple hipótesis. Y hay quien dice que estamos creciendo en combinaciones al azar. Es otra explicación. Buena o mala, no lo sé. Pero sí que hay que tomar conciencia de que no hay que hay que atacar el individualismo, que el ego debe tomar conciencia de que no es solo
la punta del iceberg. El psicótico, el loco, se cree que solamente es la punta y no se da cuenta que es dirigido desde abajo. El psicópata se salta las leyes, que es del borderline, una vez es la cierta y otra vez no. Y el neurótico quiere reprimir. Todo esto es la tensión normal de cada día, pero lo estamos haciendo porque hay una cultura de aquí, que Corbí indica algo nuevo, pero al mismo tiempo muy, muy antiguo. Y esto lo explicaremos el otro martes. Y es un trabajo. Por tanto, mi idea a mi edad, y fruto también de mi experiencia como psicoanalista a lo largo de 40 años en consulta y como educador más de 70 años, me doy cuenta que hay que trabajar. Y eso ha sido mi defecto, si queréis, profesional. Yo trabajo de tú a tú, o máximo en grupos. No soy de colectividades. Y entonces hay que ir trabajando para fortalecer el ego con la capacidad crítica de razonar emocionalmente fuerte para seguir aquel consejo que dice, como dice, paciencia, coraje y sabiduría. Paciencia para saber aguantar lo que no puedo cambiar. Coraje para poder cambiar lo que puedo cambiar. Y sabiduría para diferenciar una cosa de la otra. Lo que nos falta a nuestra cultura occidental, y no digamos a la norteamericana, es sabiduría. Los filósofos, pero ¿qué ha pasado? Que la ciencia se ha convertido en la sabiduría del mundo occidental. Y la ciencia, por sí misma, no tiene ningún fundamento metafísico. Hay que buscar el fundamento metafísico, porque en nuestro paradigma tecnocrático el incremento de crecimiento no se agota y el modelo económico se ha agotado. Digo esto porque realmente estamos complejos y meterse adentro es que uno quiera conocerse o bien el hipertrofiado hedonista, viva la Virgen, o el hipertrofiado narcisista abascal, voy a hacer lo que me da la gana, o la mayor parte de banqueros, psicópatas, ladrones. Depende, el hiper, o bien el atrofia. Es decir, lo importante es que en nuestro metro cuadrado irradiemos, expandemos energía constructiva, libido afectiva, canalizar nuestras formas o evolucionar en los chakras. Es decir, cada escuela tiene su propia terminología, como tiene la escuela psicoanalítica, como tienen las escuelas psicoanalíticas, que es la que yo intento meter. Un solo comentario, Juan Carlos, porque no te veo el rostro, te veo un pantocrato. El pantocrato no creo que pedagógicamente haga bien hoy día. No, no, porque la gran crisis de las instituciones religiosas es que se creen las únicas reveladas por Dios y las demás no. Y el pantocrato es un aspecto, el poder del todo, en cierto modo. Te lo agradezco, te veo, Juan Carlos. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues dentro de un mes, que será el 28 creo que es sí, el 27 de febrero, ¿crees? Porque este año hay 29, que es jueves, haremos la continuación, haré una breve síntesis para poder avanzar. O sea, no avanzar de golpe, sino una síntesis, porque a mí me va bien esas cuestiones porque me sitúan. No sois vosotros que debéis adaptarme a mí, sino que soy yo que debo adaptarme a mí. No neuróticamente, sino adaptarme constructivamente. Por eso os agradezco vuestras intervenciones. Y sin más, muy buenas noches. Hasta dentro de 15 días. Buenas noches.